Príncipe de Paz os da la bienvenida a esta enseñanza del Salmo 100. La idea principal, Dios es glorificado en el pueblo alegre y deseoso de conceder y darle a conocer. ¿Qué le viene a la mente cuando piensa en la iglesia? Como poco tuve una conversación con alguien que es escéptico sobre el cristianismo. En varios momentos sus pensamientos negativos al respecto salieron a reducir. Para él los cristianos son ignorantes y críticos. Lamentablemente podría tener pruebas de su propia experiencia para respaldar su evaluación. ¿Y usted? Si tuviera que dar tres verbos para que capten la esencia de lo que es formar parte del pueblo de Dios, ¿qué diría? El Salmo 10 es la propia respuesta de Dios a esa pregunta. Este pasaje pinta un cuadro de la iglesia en donde quiera que ella en los tiempos modernos, flexibles. Poco sobre este pasaje nos hemos perdido en este tipo de comunidad que Jesús construye, el tipo de persona que Él quería soltar en el mundo. No lo dice todo, pero yo creo que podemos escuchar tres claros imperativos que apuntan a la esencia de glorificar el pueblo de Dios. El gozo. Salmo 100, versículos 1 y 2. Hay un llamado a la adoración en que el versículo 1 se dirige a todo el mundo, pero no se queda en el amplio. En el versículo 3 se trata claramente de la comunidad de la fe. Observemos cuatro realidades de los dos primeros versículos. El volumen de la adoración es alto. El creer. Cuando usted habría sido considerado niños ruidosos, ese era yo. Mi madre siempre solía decir, tú, tu voz es tan potente. Ahora sé que a qué se refería tanto con lo que me quería decir cuando yo era muy pequeño. Cuando los niños eran pequeños elegí una noche para ver videos en la casa y tuve la oportunidad de ponerle a Pavarotti en YouTube y dejé mi canción favorita al final de la interpretación de Nessun Dorna, Pavarotti en 1994. Y mis hijos se quedaron boquiabiertos. Fue quienes, cuando nuestro segundo hijo empezó a hacer imitaciones de este cantante, era demasiado joven para presumir a Pavarotti, así que se limitaba a llamar su voz potente. Y era tan fuerte, incluso hace poco él y yo estábamos tocando en el piano y cantando en casa. Eran las 9:30 de la noche y estábamos convencidos de que nuestros vecinos podrían oír la voz de mi hijo dentro de sus casas. Y su voz se transmite. Pues bien, el Salmo 100 habla de la alegría de la iglesia como algo audible, incluso fuerte. Me encanta la forma en la que el comentaristas lo hacen y lo describen esto. El entusiasmo del culto israelita se ilumina a lo largo de los salmos del 93 al 100. Se elevan en gritos, se cantan alabanzas mientras se tocan los instrumentos musicales y se tocan los cuernos. El ruido del culto desde el templo era legendario. En algunos lugares de los salmos se nos pide que estemos quietos y parados. Él es Dios, Salmo 46:10. Se nos presenta ante Él con un sentimiento de temor y reverencia. Y también hay salmos como este en el versículo 1. Dios tiene la mano, la perilla del volumen y la sube aclamando con júbilo. Hagan ruido, alégresen, suban más el volumen. El llamado a la adoración es global. Como el único Dios verdadero y hacedor del cielo y de la tierra, Dios tiene derecho a ordenar la adoración a todos los pueblos. Hacia allí se dirige la historia, el momento final de esta, tal como lo conocemos. Encontrará a todos la creación ante el pie de la gracia del Señor. Aquellos que han confiado en Cristo se pararán en una nueva tierra y mirarán hacia afuera y habrá un mar de gente de cada tribu, de lengua y nación, sus hermanos y hermanas en la fe, en cada uno su voz cantando las alabanzas de Jesucristo. Esta invitación de adoración está destinada a resonar hasta los últimos rincones de la tierra, y las naciones lo escucharán, tanto se escribió el profeta Habacuc, pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. Habacuc 2:14. La gran comisión es uno de los deseos del rumbo de la historia. El espíritu de la adoración es alegre. En el versículo 1 no es solo un ruido, es un grito triunfal, es un ruido alegre. Y en el versículo 2 no solo es servir y cantar, son cantos alegres y servir, cantar con alegría. Deténgase, considere este pasaje. ¿Puede describirlo usted?
nos describe a nosotros. El Salmo 100 es un pasaje para todas las iglesias. Está aquí para cada iglesia. Dios quiere que su pueblo esté marcando la diferencia, pero con alegría. En un popular programa de televisión, un equipo de genios de la ciencia realizaba varios experimentos locos, en lo que a menudo implicaba hacer y explotar las cosas en nombre de la ciencia. En el principio de cada programa decían a sí mismo: no intentes esto en casa, déjala en las manos de expertos. No hay ninguna etiqueta aquí en el Salmo 100. Este es un pasaje que tú lo puedes intentar en tu casa. Si reconoces nuestro pecado a la luz de la santidad de Dios, pero junto con eso, cada domingo recordamos las buenas noticias de que Él ha hecho con respecto. Jesús vino, vivió y murió para salvarnos de nuestro pecado, para reclamarnos para nosotros y llevar a nuestros familiares la vida eterna. Para todos quienes se esconden de Jesús, todo lo que Él ha confiado en su obra perfecta en la cruz, podemos celebrar las buenas noticias cada domingo. Si su verdad del Evangelio entra en nuestra torre, entre nuestro torrente sanguíneo, nuestra adoración tendría una nota inconfundible de alegría. Amigo cristiano, su futuro no puede ser más brillante. Esta es la historia como creyente. Muchas de las aflicciones del justo, pero de todas ellas las libra el Señor. Salmo 34, versículo 19. El gozo y alcanzará al final. Pedro lo describe como inflamable, lleno de gloria en primera de Pedro 1:8. El alcance de la adoración es total. La adoración reclama todo lo que hacemos. Pablo escribe: y todo lo que se haga en palabra o obra, hagámoslo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios el Padre en medio de él. Colosenses 3:17. Ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo con todo con la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31. Para el cristiano toda la vida está determinada a hacer un acto de adoración. Me encanta el himno, porque conecta la adoración con mis labios y mis manos y mis pies, y todo mi ser alaba su nombre. Toca la planta, toca todo, es un ápice, toma un intelecto, se usa la habilidad que tú tienes para poder alabar. El término de servir en el versículo 2 es muy amplio en hebreo. Se usa en el Antiguo Testamento como describir actos formales de alabanza en el templo, pero también se usa para describir las labores ordinarias en Génesis. ¿Qué significa esto? Significa que servir al Señor con alegría no es solo lo que hacemos cuando nos reunimos, es una adoración para toda la vida. Lo que hacemos en los otros 6 días de la semana es importante para Dios, pero Pablo escribe: trabajen de buena gana en todo lo que hagan como si fuera para que el Señor, ni no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia, que el amo a quien sirven es Cristo. Colosenses 3:23-24. Cambia algo si mañana usted se levantó con el pensamiento fijo en algo en el día. No solamente trabajo en esta tienda, solo me limito a trabajar en esta institución financiera. No me limito a criar a mis hijos, no me limito a trabajar para obtener mi título universitario. Con todo sirvo al Señor y a Cristo. ¿Qué le viene a la mente cuando piensa en la iglesia?, se pregunta Dios en el Salmo 100, y toma la prestada las palabras del escéptico, ignorante y sentencioso. Al contrario, la alegría ocupa el primer lugar destacado en una descripción de la intención para el pueblo. Él ha dado un motivo de alegría. Él quiere que estemos marcados por su alegría. En el conocimiento del Señor es en el versículo 3 y 4. La mayoría de las versiones en español traducen el versículo 3: reconozcan que el Señor es Dios. La palabra reconocer tiene un sentido de identidad, algo, no solo asistir mentalmente, sino asumirlo. Eso es útil. No obstante, me encantaría una traducción anterior: que sepan que el Señor es Dios. Observe 3 verdades del versículo número 3. Él es Dios. Fíjese atención y mucho más en este salmo centrado en el Dios. Al Señor, versículo 1. Sirvan al Señor. Vengan ante Él, versículo 2. Reconozcan al Señor. Él nos hizo, somos suyos, pueblo suyo, su prado. Versículo 3, sus puertas, sus ratios, dadle gracias, su nombre. Versículo 4, Señor es bueno, tu misericordia, tu fidelidad. Versículo 5, todo gira en torno a Él. Piénselo por un momento en el culto reunido. La razón por la cual nosotros queremos que nuestras canciones y sermones se centren en Cristo no es porque es el tema de moda, es porque Él es el centro del universo. No hay nadie mejor que de quien hablar. El culto reunido es un gran recordatorio para mí que el universo no orbita a mi alrededor. No tengo el control, no soy el soberano, no soy el mundo que ha esperado. Como solía decir el predicador J. Bennock Magee, usted es el universo que Dios ha
Él está haciendo la causa de su manera. Usted puede tener una forma mejor, pero no tiene un universo. Dios dirige el universo y eso es bueno. Dios es bueno y yo no. De un modo u otro, recordemos y cantemos esa verdad cada domingo al Señor. Él nos hizo. En el camino de la dependencia solo va a una dirección. Nosotros necesitamos a Dios y Él no nos necesita. Él nos hizo, nosotros le hicimos a Él. No nos hicimos a nosotros mismos. Existimos porque Él decidió en su gracia que fuéramos de esta manera. Usted y yo respira porque Él nos ha dado y le place que esto sea así. Es una exigencia. La historia de la humanidad encuentra a la sed humana, a la trascendencia. Hay un deseo insaciable en nosotros de experimentar algo mucho más grande en nosotros que estar fuera de nuestra profundidad, de podernos encontrar nuestro asombro, encontrar las experiencias de este modo, nos aprendemos a llevarnos más arriba y más adentro de la verdad que nos espera en el centro de la realidad que Dios es lo que hemos hecho para conocer y experimentar. Este salmo no se limita a repetir lo obvio, si lo hizo en un mundo todos los que lo componen. El salmista aclara que el Señor ha aclamado al pueblo para sí. Le pertenecemos. Utiliza la imagen de las ovejas del rebaño, versículo 3. En el Antiguo Testamento todas estas descripciones se ajustan al pueblo de Israel. No obstante, el principio del Antiguo Testamento puede ser claro que desde el principio Dios pretendía reunir a una familia multiética. En Génesis 12:3, Génesis 22:18, Él envía al Mesías Jesucristo para adquirir un pueblo de todas las naciones, tribus y lenguas, Apocalipsis 7:9. Pablo se dirige a los creyentes de Corinto para recordarles que no le pertenecen a sí mismos, pues han sido comprados por un precio, 1 Corintios 6:20. Esto significa que los cristianos somos doblemente reclamados, somos deudores de nuestro Creador, quien nos ha dado la vida y nos sostiene con su providencia, y somos deudores de nuestro Redentor, quien nos compró con su sangre y nos salvó del juicio que hemos sido merecedores por nuestro pecado. Piensa en ello, la relación con su vida actual. Míranos a nuestro interior y las batallas y las confusiones de nuestro corazón y la mente. Mira a nuestro alrededor el sufrimiento y las vidas de los amigos en el mundo. Si sentimos que estamos fuera de este alcance, nos sentimos a la necesidad de Dios y la gracia del poder. El Salmo 6 nos dice que tenemos uno como cristiano que nos reunimos para adorar una versión mejorada de nosotros mismos. El Señor es un Dios de soberanía, de providencia que establece las fechas para el surgimiento de cada reino y la historia de cada mundo. Piensa en esto en la relación de su vida, sus hechas, sus preocupaciones, sus pensamientos ansiosos, en lo que más teme, aquello que lo que necesitamos permitió esta noche. Tiene su currículum hacedor del cielo y la tierra. Este es nuestro Dios, confíe en Él, deposite en Él sus preocupaciones, descanse tranquilo y conozca que solo Él es Dios. Nuestro mundo tiene suficientes espejos. Lo que necesitamos no es ver una ventana para ver hacia afuera, para ver al Señor en su lugar alto y salto. El Salmo 100. Todo está bajo la autoridad de Dios y las puertas son suyas, los tribunales son suyos, las canciones son suyas, la tierra es suya, nosotros somos suyos. El culto reunido no es un ejercicio para mirarse al ombligo, es hacer un círculo y de atraernos a ver el funcionamiento interno de nuestros corazones para sentirnos apropiadamente terribles a través de la culpa que nos motiva a hacernos mejor en nuestras vidas. Eso es lo que puede ser la iglesia, no mantenernos en las buenas ideas frente a un centro de la última palabra o salir del culto reunido del domingo. No debe ser hacer más, haz más. Esto es lo que aplastaría porque no puedo lograrlo, lo que más inflaría más allá de los límites tolerables, porque el que cree que está logrando. Hay una mejor manera. La gran revelación que empezamos a descubrir cada domingo es que alguna versión de esto, Jesús es quien necesitamos. Usted responde, eso lo dijiste la semana pasada, correcto. Y volveremos a decirle esta semana que viene. Decimos una y otra vez hasta que la verdad sea sobrepase en nosotros la oscuridad del pecado y la adición del aburrimiento, los pensamientos suicidas, el normalismo, la vergüenza y la culpa. Hablamos de esta buena noticia, este mensaje sobre el que Dios hace en Cristo, hasta que se convierta en nuestra nueva cosa favorita para escuchar y decir. Cada domingo como iglesia nos invitamos los unos a los otros a conocer al Señor. Pablo oró por los primeros cristianos para que se conozcan al Señor, firmemente arraigados y edificados, Colosenses 2:7. Creciendo en el conocimiento de Dios, 1 Colosenses 1:10. Como iglesia, por lo tanto, nos corresponde conocer cada vez más y mejor. Cuanto mejor reconozcamos, más amaremos. Cuanto más amemos, más confiaremos en Él. Cuanto más afirmemos en esto, Él más nos bendecirá.
La difusión de la palabra, versículo número 5. De aquí vemos una triple tarea de la iglesia: adoración, nutrición, misión, un pueblo que alaba a Dios, un pueblo que crece en conocimiento en el Señor, un pueblo que lleva el evangelio de la ciudad y un mundo. Vemos que estas verdades se desarrollan al menos en dos áreas. El evangelio se lleva en todas las naciones. Dios quiere que esté con vida y regocijo, tenga un impacto en todo el mundo. Cuando lo sabemos, este punto de partida es nuestro salmo, el versículo 1. Dijo en el versículo 1 claramente: el mundo para Dios. Este salmo se alegra también el canto que armoniza la misión. Las misiones son un proyecto de alegría. En Romanos 10 es una imagen convincente de ellas, pues son los fieles que llevan las buenas noticias de las naciones. La gran comisión es una alegría de las zapatillas que depende la alegría durante la carrera. La evangelización se transforma en cada generación. Este salmo termina con la fidelidad de Dios experimentando la generación tras generación. Como la iglesia tenemos una pasión por cada nación y por cada generación que se nos trata a expensas de la otra. Por esto es el fundamento del culto familiar, en los cuales los padres se reúnen a los niños en torno a la mesa y a la sala del altar, aunque sea de manera breve, para hablar de Dios en la oración y para escuchar hablar de nosotros en la escritura. Esta es la razón por la cual nuestra iglesia lleva a cabo el ministerio de los niños, la manera que lo hacemos. Nuestras esperanzas es reforzar a los padres cristianos que hacen en casa para acompañarlos en el esfuerzo de llenar los corazones de nuestros hijos con amor a Jesús. Queremos ayudar a la próxima generación que conozcan mejor a Jesús. Por eso animamos a las familias que asistan juntas al culto. Así los niños carecen y viven con mamá y papá mientras adoran, cantan, oran y escuchan la predicación de la palabra de Dios, aislándola con entusiasmo y con sus ofrendas. Estos son medios de la gracia del Señor que utiliza para mostrar a que nuestros hijos lo hermoso y glorioso que es Él y es digno de todo. Cada una de ellas contribuimos de un marco de entendimiento y decimos que nuestros hijos y las naciones, quién es Dios, quiénes son, por qué existen, qué es lo que está mal en el interior, qué es lo que está mal en el mundo, y como lo único que vivimos es verdadero, tal como se revela en la historia del evangelismo, hace nuevas todas las cosas. Cuando una cultura cínica escucha la palabra iglesia, viene a la mente todo tipo de palabras: ignorantes, sentenciosos, cojo, aburrido, ruidoso, religión, irrevelante. Dios tiene una lista diferente: alegría, gozo, cantos, acción de gracias, naciones en adoración, hombres, hijos de los hijos que creen en el conocimiento y la fidelidad del Señor. ¿Qué clase de iglesia tenemos o qué clase de iglesia queremos hacer? Te invito nuevamente a que leas el Salmo 100, pero regocíjate en el Señor, porque tú eres parte de esto. Y recuerda, Dios tiene el control de todo y nosotros le pertenecemos a Dios, y nosotros debemos ser agradecidos con nuestro Salvador Jesucristo por todo lo que Él hizo. Gracias. Príncipe de Paz os da las gracias, y si Dios lo permite estaremos en una próxima enseñanza. Bendiciones.